Familia. No elegimos a la familia en la que nacemos, pero en la mayoría de los casos, con el tiempo aprendemos a querer a nuestros parientes a pesar de sus peculiaridades. You're my family and I love you, but you're terrible. You're all terrible. Eso sí, cuando los involucramos con nuestros demás aspectos sociales, como compañeros de trabajo, amigos y demás, a veces rogamos que aparenten ser normales y que no nos pongan en ridículo, dando una buena impresión inicial. ¡Sean normales! ¡Sean normales! Y la verdad no lo entiendo. ¿Qué es ser normal? ¿Una familia siempre sonriente como unos psicópatas sentada a la mesa cenando cada noche conversando sobre su día? Cada grupo familiar tiene su propia normalidad, su propia versión de cómo funcionan las cosas, y pretender ajustarse a un estándar impuesto por cierto sector de la sociedad es una causa perdida, como se dio cuenta Homero en este extraño episodio, y es que parece un vistazo a un universo paralelo en el que la familia amarilla habría seguido el curso visto en los cortos de Tracy Ullman. Un hogar Simpson en el que Homero buscaría el equilibrio mientras su esposa lo avergüenza, y sus hijos, todos ellos, son unos mocosos malcriados. Para colmo, el Springfield alrededor suyo está poblado de personajes que carecían de los rasgos que los harían populares. De haber seguido así, ¿habrían alcanzado el mismo éxito? Tendríamos que visitar esa dimensión alterna para comprobarlo. El título original de la historia difiere altamente del latino. There is no disgrace like home, o No hay desgracia como el hogar, tomó prestado de una canción popularizada por el filme El Mago de Oz, titulada Hogar, Dulce Hogar, que contiene la línea No hay lugar como el hogar, frase que Dorothy repite al final de la película. Para esas primeras bromas del pizarrón hay que usar la palabra broma con comillas, ya que lo escrito en la mayoría de ellas realmente eran cosas que un mal estudiante de primaria solía hacer. Eso lo notan en los comentarios del DVD de este episodio, riéndose de su simpleza. Tanto estas como las bromas del sillón eran sencillas, pero por alguna parte tenían que empezar. No iban a hacer en ese entonces cosas épicas como imitar al Hobbit o viajar por el universo en la mente de Homero. El guión fue el primer aporte del dúo Al Jean y Mike Reiss, nombres relacionados al programa hasta hoy. El capítulo fue codirigido por Greg Banzo, el único crédito de ese estilo a su nombre en esta serie, y a quien asoció más con Futurama ya que la compañía de animación que fundó, Rough Draft Studios, lo produce. La familia irá al día de campo de la planta nuclear, cada uno llevando un plato con un postre gelatinoso, supuestamente del gusto del señor Burns. Al igual que en Latinoamérica, cuando llamamos a un producto por el nombre de su marca más popular, en Estados Unidos suelen referirse a la gelatina como Jell-O, que es la marca más comprada de ese producto. Para ahorrarse problemas legales no se refirieron a ella así, aunque sí lo harían en futuros episodios. Relacionado a eso y a la broma del pizarrón, cuenta Matt Groening que por esos días se elaboró una propuesta de negocios para que los Simpson publicitaran la marca, con Bart eructando la O al final de Jell-O. La idea era que los chicos verían eso y lo imitarían al día siguiente en sus escuelas, aumentando la popularidad del producto. A los ejecutivos les aterró la propuesta y los Simpson jamás fueron mascotas de esas masas gelatinosas. Ellos se lo perdieron. Para la ocasión, Homero y Marge usan atuendos en pareja que no volvimos a ver. Al llegar a su destino tiene lugar una referencia doble. En inglés, Homero llama la majestuosa mansión Burns al hogar del viejo, mismo apelativo usado para el hogar del alter ego de Batman en su serie de los 60, la majestuosa mansión Díaz o Wayne. Y la parte visual es la primera de numerosas alusiones que la serie amarilla haría al filme Ciudadano Kane. Burns y Smithers, quien aún estaba a medio camino de conseguir sus colores definitivos, reciben a los empleados en la puerta, entre ellos una familia con diseños muy propios del inicio, cuando aún no definían del todo cuál sería la base de sus personajes. Dado que aún no sabían cómo se llamaría, Jean y Reese se refirieron a Burns en el borrador inicial del guión como Mr. Mini o el Señor Malo. $1 million. No, ese es el Doctor Malito. Hubiera sido extraño que conservara ese nombre en cualquier idioma. Para su caracterización se fijaron en el exmandatario estadounidense Ronald Reagan, quien solía usar tarjetas para todo, discursos, presentarse ante alguien más, etc. Burns se refiere a Bart como Brat o malcriado. Matt Groening ha mencionado en múltiples ocasiones que el nombre Bart es un anagrama de esa palabra.
Homero hace lo posible para que su familia actúe normal durante el día de campo, evitando por ejemplo que Bart gane la carrera de sacos cuya victoria está reservada para su jefe. Lo que sí no pudo impedir fue que Marge se metiera de lleno en el ponche a pesar de afirmar que no bebía, y junto con las demás madres organizó un número musical interpretando el tema Oye hermano, sirve el vino, popularizado por el cantante Dean Martin. Hablando de universos paralelos, durante el brindis de despedida se ve a los que podrían ser unos Homero y Marge alternativos. Aquí Burns también dice por primera vez una de sus expresiones características, la de hacer que suelten a los perros. Mientras las familias evacúan, una de ellas hace gala de sus buenos modales ante Burns, ganándose su favor. Homero intenta conseguir lo mismo sobornando a Bart para que le dé un beso, una intención que Burns nota a leguas. En una escena que no llegó a animarse, a Bart le daría náuseas luego del beso y se pondría de todos colores. Comparándose a esa familia aparentemente perfecta, Homero ve a sus parientes como unos demonios, mientras claman en el idioma original que él es uno de ellos. Algo tomado del filme Freaks de 1932, en donde los fenómenos de circo coreaban lo mismo. De vuelta en casa en esta dimensión paralela, mientras que la futura Marge no toleraría que el resto de la familia perdiera el tiempo viendo la lancha increíble, aquí parece conforme con cenar frente a la televisión, y hasta tenía sus chascarrillos. Pero a veces creo que esta es la peor familia de la ciudad. Mudémonos a una ciudad más grande. ¡Ay! Es Homero quien los obliga a comer a la mesa e incluso elevar una oración. Tú estás en todas partes. Eres omnívoro. Omnipresente quería decir omnipresente. Omni significa todo, presente significa presente. Hasta a Maggie le cansa ese sinsentido. Años después, en un episodio de El fantasma del espacio de Costa a Costa, el anfitrión, además de entrevistar a Matt Groening, vería esta parte del episodio en donde la familia cena y pregunta ¿cuál es Homero?, confundiéndolo con la bebé. Para comprobar lo que dice Lisa, que otras familias tienen tantos defectos como ellos, van a espiar a unos cuantos vecinos. Esta cena concurrida por gente de tétricas sonrisas se me asemeja a una de esas pinturas de Norman Rockwell, en las que representaba a la familia estadounidense ideal. Obviamente son desequilibrados. Y tiene toda la razón, estoy seguro que estos tipos encierran a alguien en su sótano, o al menos este lo hace. Resulta difícil de creer que los Simpson no reconocieran su propia casa, pero bueno, ahí está el chiste, y supongo que después de que por poco los llenaran de plomo por espiar por la ventana de alguien más, estaban un poco confundidos. En el bar, mientras buscan a la gente que espiaba en las casas, los oficiales Eddie y Lou hacen su primera aparición, este último para variar con el color de piel equivocado, más teniendo en cuenta que su nombre y apariencia se basan en el jugador de béisbol Lou Whitaker. Pensándolo ahora, estos dos son personajes que han permanecido en el programa hasta hoy y sin mucha trascendencia. De los dos, Lou es el que más participación ha tenido, sirviendo de contraparte seria en el dúo cómico que hace con el jefe Gorgory. Por otro lado, lo único que recordamos de Eddie es que tiene talento para dirigir el tránsito y que no canónicamente es el padre de Rafa. Volviendo al capítulo, Mi madre me dijo algo que se me grabó muy bien. Me dijo, Homero, eres una enorme decepción. eso no suena como Mona, más bien parece algo que Abraham diría. Otra diferencia con una caracterización futura es que Barney se atreve a insultar a los hijos de Homero y se van a los golpes. Luego los mostrarían como mejores amigos desde la juventud, y aunque tuvieran un par de conflictos, nunca fueron tan impulsivos como este. Obviamente aún no planeaban que Homero tuviera el síndrome que lo volvió un objeto inamovible a la hora de recibir golpes, ya que Barney lo derribó de un solo puñetazo. O tal vez eso indica que su amigo hubiera tenido mejores chances contra Tatum. Aunque aún no veíamos a Lenny, este personaje parece ser una versión primitiva suya, o podría ser su padre. En la televisión aparece el Dr. Marvin Monroe, basado en el psiquiatra David Biscott, quien daba consejos a los oyentes de su programa radial, y del cual algunos consideraban que tenía una voz poco agradable. Take the test again, and if it's negative, I take it again in another week. But false positives do occur, or false negatives do occur, so you have to check it out. El actor Harry Shearer interpretó al personaje con una versión exagerada de su voz que le comenzó a costar hacerla. No, Homer, don't stifle the youngster. Your family must feel free to express itself. Y ese fue el motivo por el cual retirarían al personaje más adelante. Todo lo contrario del Dr. Monroe, los eternos Tommy y Daly pasan aquí de los cortos de Tracy Ullman a la serie con un concepto similar al de su primera aparición. Homero les anuncia a los suyos que irán donde el Dr. Monroe. ¿Vas a llevarnos a un doctor que se anuncia?
anuncian la lucha libre? En el box, Lisa, en el box, es muy distinto. Les tengo noticias, uno es un espectáculo arreglado y el otro es la lucha libre. Bueno, no, pero no es un secreto que muchas peleas de box tienen tratos turbios tras ellas. En un episodio lleno de personajes tétricos, el que está por encima de ellos es el empleado de la tienda de empeños, que se refiere a Homero por su apellido, indicando que es cliente habitual del local. Su apariencia y voz tanto en inglés como en español resultan inquietantes. Mister, you got yourself a deal. Amigo, ha hecho usted un trato. Por tu alma. Para poder costear la consulta con el doctor, Homero empeña el viejo televisor familiar, el cual era marca Motorola, algo omitido en el doblaje. Ahora puede ser un hecho conocido, pero al menos yo no sabía que Motorola producía televisores. Acuden al centro de terapia familiar, en cuyas paredes hay carteles sobre problemas que trata el médico, como estrés o desesperación existencial. Me alegra saber que hay un nombre específico para eso que me aqueja todos los días. La canción de la sala de espera es El amor es azul, compuesta por Andre Pop. De las familias presentes aquí me intriga mucho la del típico skinhead con su atuendo de tirantes. Me extraña que Groening, teniendo un trasfondo en la escena del punk de Los Ángeles, no incluyera más personajes así. Y probando que no hay nadie perfecto, la adorable familia del inicio del episodio se encuentra en la sala de espera del doctor. Si ya de por sí esta versión de la familia Simpson pareciera provenir de Mundo Bizarro, de la consulta del psiquiatra sale una muy parecida, con el padre repitiendo la frase característica de Homero sobre las malteadas de chocolate. Probando que Lisa era distinta de la que veríamos más adelante, en vez de decir que ahí van sus sueños universitarios cuando Homero entrega el dinero, en inglés dice que ahí van sus sueños de entrar a Vassar, una universidad de artes liberales. Más adelante, en la temporada 6, la idea de ingresar a esa institución le parecería indigna. Otro cambio sería el del talento artístico de las mujeres Simpson. Cuando el Dr. Monroe les pide que dibujen a la fuente de su infelicidad, es Lisa quien hace el mejor retrato de Homero. En temporadas posteriores, Marge se volvería la artista de la familia y a Lisa le costaría dibujar. Nunca había visto tanto rencor en Homero como en este cuadro que tomé cuando iba a golpear a Bart con una lámpara. Los métodos poco ortodoxos del doctor, que incluyen golpearse con bates acolchados, no bastan para corregir a estos pacientes, así que recurre a electrochoques. Eso está basado en el concepto de la terapia de aversión, que consiste en condicionar a un paciente para que abandone un mal hábito a través de sensaciones poco placenteras. No sería la única vez que la aplicarían en la serie. Yo debo usar un collarín de toques. ¡Uy, qué horror! ¡Ah! ¿Para qué es eso? Es que pensé en una chamacona. En 1927 se estrenó el cortometraje La batalla del siglo del dúo Laurel y Hardy, o como los conocemos por aquí, El gordo y el flaco. Su trama consistió en una pelea de pastelazos entre ellos que va descontrolándose hasta involucrar a media ciudad. Ese clásico del slapstick inspiró esta parte, transformándose aquí en una creciente secuencia de choques eléctricos entre la familia que por poco y deja a la ciudad sin energía y le hace admitir al Dr. Monroe que no puede ayudarlos. Dicha escena convirtió a este en el 10º episodio favorito de Matt Groening, según una entrevista que le otorgó a la revista Entertainment Weekly, sobre todo por los ruidos de dolor que hace la familia. También fue inmortalizada en la segunda parte de Duro de Matar ese mismo año. El episodio es proyectado en el avión en el que viaja Holly, esposa de John McClane, y eso la inspiró a electrocutar con un taser al molesto periodista que viajaba con ella y que iba a ponerlos en riesgo por una primicia. No estoy seguro de si esa es la primera referencia a la serie amarilla en otro medio. También en 1990 se vieron unos comerciales de las cápsulas para la gripe Beechams con una familia muy similar llamada The Symptoms o Los Síntoma, compuestos por una estructura familiar muy similar a la de los Simpson y resolvían sus problemas de salud con dicho medicamento. Al final resultó que Homero ya había encontrado la respuesta a su dilema antes. La solución a los problemas no está en el fondo de un vaso, sino en la televisión. Porque lo que unió a la familia fue su disfuncionalidad y la compra de un mejor televisor, el cual irónicamente se ve igual que el anterior. Y eso lo hicieron con el dinero que el doctor les devolvió de la terapia. Viendo a Bart con los ojos blancos me hizo notar que hay una inquietante falta de pupilas en este episodio, o tal vez tome las capturas en el momento correcto. He aquí una teoría absurda. Quizás los repetidos electrochoques que los Simpson recibieron ajustaron la personalidad de cada uno y debido a eso fueron transformándose en sus versiones más conocidas. Claro que eso no explicaría qué pasó con el resto de los personajes, por algo es absurda.
Mientras que elementos como la mezquindad del Sr. Burns y la fallida terapia se adhieren a lo que conocemos y amamos del programa, lo demás es un vistazo a un concepto en su época incipiente y a lo que pudo ser. Aunque la ebriedad de Marge resulta sorpresiva a primera vista, en futuros episodios las adicciones causan estragos en su comportamiento. Más extraña es su despreocupación por el comportamiento de sus hijos, combinando eso a Lisa portándose igual de malcriada que su hermano como en los cortos de Tracy Ullman, y ver a Homero sacrificando su televisor por el supuesto bienestar de su familia es lo más inquietante de todo. Desafortunadamente no hallé opiniones contemporáneas de su época de emisión, así que solo podemos juzgarlo en retrospectiva. Aunque Homero no tuviera una familia modelo, el modelo de su familia que vimos aquí, con cada uno actuando de formas inesperadas, algo que usualmente solo vemos en los especiales de Noche de Brujas, y con una disfuncionalidad distinta a la que nos mostrarían después, hace de este episodio muy interesante.